Regresamos a Sin Filtro en este último bloque. Vamos cerrando el tema del estado de calamidad, cómo le fue en el Congreso de la República y qué va a pasar con ese tema. El Congreso nuevamente sesionará para conocer si se aprueba o imprueba este estado de calamidad. No va a pasar. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad ya habló al respecto, porque en la administración del PP lo que se hacía era que se promulgaba un estado de calamidad, estado de excepción, no se llegaba a la aprobación ni a la improbación y se refería a la Comisión de Gobernación. Eso ya no puede realizarse porque el Congreso tiene que decidir si lo aprueba o no y no dejarlo en un impasse. Eso fue lo que se decidió y el Congreso tendrá que conocerlo y dar un sí y no. ¿Creen ustedes? Ya nos adelantó Estuardo de que no le va a ir bien al estado de calamidad. Vamos, Estuardo, ¿por qué no le va a ir bien al estado de calamidad? No sé si no le llegan el precio a los diputados. El estado de calamidad básicamente es necesario para comprar cosas, comprar servicios y gastar, adelantar de cierta manera gasto por parte de gobierno que generalmente implica a los diputados distritales, quienes tienen una conexión con una ONG, con una empresa constructora, con una empresa que hace servicios de mantenimiento de lo que sea, desde dragados hasta mantenimiento de caminos, y entonces todos quieren una parte. Esa es otra línea de investigación que tendría que llevar MP, y sí, porque esa es la línea más grande en realidad. Entonces no creo que ahora que empezó a llover tienen menos argumentos siquiera para decir es necesario el estado de calamidad. Y segundo, todo lo que necesitan para el estado de calamidad lo pueden hacer, comprar, contratar sin necesidad de estado de calamidad. Que lo quieran hacer en chanfle y pasándose la normativa por el arco del triunfo, esa es otra historia. Pero entonces el Congreso no va a entrar en ese proceso, no va a pasar. No aguanta, no llega. No llega, es demasiado débil el argumento hoy para las razones por las cuales está un estado de calamidad en el estilo antiguo. No estoy hablando de la parte técnica. Y el posible sustento técnico de esto. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? No es muy fuerte. Que las lluvias te lo pueden empezar a ya directamente a enterrar. Ya si es por lluvias, tendrían que cambiar todo el texto del estado de calamidad. No por las lluvias, sino que las lluvias te ayuden te a quiten el argumento. No, por eso, pero ahí pueden, como ustedes andan viendo de dónde sacan, ¿verdad? Cómo nos esquilman, entonces el siguiente estado de calamidad en días va a ser porque está lloviendo mucho. Bueno, pero entonces ahí estamos buscando una excusa para gastar. Y alguien que tiene experiencia en eso lo dijo bien, pues Mario Taracena lo dijo bien, ¿verdad? Están comprando, no sé qué. Sí, aquí se da el crecimiento de la presa financiera que se tiene en el Estado. Aquel clásico caso, ¿verdad? Y que, mira, vamos a aprobar el estado de calamidad. Entonces aquel es un cuate que tiene una empresa de construcción de caminos, ¿verdad? Vos empezás, después te pasamos el contrato, le dicen, ¿verdad? Entonces el otro empieza a trabajar y todo con la esperanza que le van a dar un contrato, ¿ya? Después no es aprobado ni el dinero del estado de calamidad. El otro hizo un trabajo, gastó. Pero mucha gente se mete, mucha gente se arriesga. Bueno. Y después, ¿cómo es que le llaman? El hoyo financiero, ¿cómo es que le llaman? El agujero financiero. El agujero financiero. La presa financiera es tan grande porque todos pidiendo que les paguen y les dicen, mire, ¿y el contrato dónde está? Bueno. Y la decisión de Congreso para tener ese contrato que apruebe su trabajo, ¿dónde está? No, es que a mí me dijeron no es norma, a mí me dijeron no es ni se puede aprobar ni técnicamente. Yo sí creo que no van a llegar tampoco a los votos suficientes para ratificar este estado de calamidad porque el tiempo político se les pasó. Pero volvemos otra vez a algo que hemos repetido una y otra vez, qué triste ver a este Ejecutivo haciendo las cosas de siempre, a este Ejecutivo concretamente reaccionando, que surge no accionando. de lo que pasa en 2015. Claro. Unas reacciones que van a destiempo. Y son, digamos, que sean técnicas como estas de utilizar una figura, de ampliarla a departamentos que no tiene mucho sentido, de intentar hacerlo por debajo de la mesa. Bueno, comenzamos a hablar de un personaje, Daniela Beltranena, y terminamos con otro Beltranena, con Fernando Linares Beltranena. En su caso, el señor diputado, le avanza el proceso de antejuicio en su contra por discriminación. Hay quienes hablan que, esto va muy bien y tiene su argumento legal, y hay quienes dicen
Por ahí no va la cosa. ¿Cómo ven el hecho de que se le diera trámite? Nada más está en ese proceso ahorita, se le dio trámite al antejuicio de Linares Beltranena, o sea, no se eliminó ad limine en este momento. Yo personalmente creo que es un gasto innecesario para el Estado, que no creo que vaya a prosperar. Yo no soy abogado y me gustaría escuchar qué sofisticado argumento utilizan los que creen que tiene sentido procesar a Linares Beltranena por discriminación, porque realmente el artículo 161 de la Constitución deja clarísimo que los diputados no tienen responsabilidad sobre lo que dicen. O sea, que se le da esa prerrogativa y está dentro de la prerrogativa por ser diputado. Claro, la intención de esto es no precisamente evitar que no se le procese a un diputado por decir lo que le pasa por la mente, que es una cosa, digamos que no. Bastante ambigua también. Nadie está de más justificando lo que dice Linares Beltranena, que son unas declaraciones bastante reprobables en todo el sentido, pero una cosa es rechazar lo que dice Linares Beltranena y otra cosa es estar a favor de que se genere este proceso de antejuicio. Dos platos, yo creo que la parte negativa de esto es, uno, me parece que no tiene fundamento jurídico, es un desgaste innecesario del Ministerio Público y de recursos del Estado, pero sobre todo, como alguien por lo menos que interpreta a Beltranena como una persona que ha estado muy en contra del proceso que empezó hace 2 años, que ha sido como la punta de lanza de los ataques desde el Congreso a CICIG y a MP, fortalece su posición política. Yo estoy convencido que le ayuda a crear esta narrativa de que él es una especie de víctima de un ataque político cuando no creo que sea. Aunque no lo sea. Yo creo no lo es. Para mí no lo es. Pero no haces más que alimentar esa sensación de que sí, de que se está haciendo eso políticamente. El antejuicio de Linares Beltranena, luces y sombras de todo esto, Estuardo. Lo interesante va a ser una vez que empiece el juez pesquisidor. Vamos a ver, diputados van a la Suprema y la Suprema nombra juez pesquisidor si ve la posibilidad de quitar antejuicio. Los magistrados van al Congreso y el Congreso nombra una comisión pesquisidora compuesta por 5 diputados, que fue lo que le pasó a la magistrada Caal, ¿verdad? Entonces tenemos ese sistema cruzado. Y aquí yo regreso a los artículos que se estarían aplicando en el caso de la discriminación. Y entonces aquí tendría que probar, porque aquí no es Beltranena el que tiene que probar, aquí no es el diputado. Son los otros. Son los otros los que tienen que probar que las premisas establecidas en esos artículos se dieron. Y vamos a ver, pongamos un ejemplo, no sé, donde hay que probar que las premisas se dan. Por ejemplo, el juez Gálvez, ¿verdad? Este caso lo tratamos aquí ya. El juez Gálvez es recusado por la defensa de Otto Pérez Molina. Y la defensa de del mismo MP, o por lo menos el argumento del MP es, mire, todas las causales, y es el argumento también de la doctora Cardona, la magistrada, actuando como magistrada en ese caso, ella dice, mire, todos los supuestos son A, B, C, D, E, F, G, H, I, todos los supuestos. Y ninguno de estos se da en el caso del juez Gálvez. Ese casi es muy parecido a lo que van a tener que hacer con Beltranena, agarrar supuesto por supuesto y decir, este se da, este se da, este se da, este no se da, este no se da, por estos que se da. Es que se tiene que llegar a ese punto, no vale con la protección explícita que hace el artículo 161 de la Constitución a los diputados que dice en su inciso B, irresponsabilidad por sus opiniones. Entonces los que lo acusan tienen que probar lo opuesto, la responsabilidad de su decisión. En este caso, el artículo mismo te sirve como protección. Otra cosa es que critiquemos este artículo. Claro. Eso sí es, digamos, eso puede tener mucho más sustento, pero que
dada la legislación actual, que no se va a cambiar porque es con la constitucional. legislación actual, ¿qué pasa si un diputado o una diputada comienza a dar declaraciones en donde incurre al delito, en donde llama a una desobediencia civil, en donde está incurriendo en otro tipo de cosas? Pero aún la desobediencia civil está protegida por la Constitución. Pero alguien podría venir y decir y presentar, él está cometiendo un delito y que las instituciones aclaren si sí o si no. Si se cumple lo que dice Daniel, pues entonces las mismas instituciones dirán, no hay ningún delito ni se está cometiendo falta. Nos puede ¿Cuál es el límite de la responsabilidad y cuál es el límite de la irresponsabilidad? De lo que dice y de sus opiniones. Nos pueden molestar muchísimo las opiniones de un diputado, pero ese artículo le da inmunidad al diputado. Claro, pero la otra persona tiene la libertad. A todos nosotros no. Si lo hubiese dicho yo, seguramente tendría mucho sentido. En el caso de él, una persona que se sintió ofendida, pues va y presenta un alegato, está bien. Entonces, que sean las instituciones las que aceptan o no. 20 millones de ofendidos cada vez que, no sé, Taracena o Giordano o Galdames hablan, pues. Bueno, es que las declaraciones de Linares del René, bueno, 20 no, perdón, que las personas con una discapacidad eran un gasto para el país, una persona se sintió ofendida y con justa razón. Entonces, que vaya a las instituciones, presente su alegato y que sean las instituciones las que digan, miren, no, o sea, el señor puede decir las tonteras que quiera porque es diputado. Es que por eso a mí Cosa que más adelante podemos debatir digamos, la prerrogativa que tienen los diputados para llegar hasta ese punto. Ese es otro tema. Pero digamos, a no ser que la declaración se considere que no es una opinión. Pero era una declaración con un micrófono. ¿Cómo no se va a considerar una opinión? ¿Qué es si no es una opinión? Lo que quería el señor era recortar el gasto de ese sector. Y no puede tener una categoría distinta porque ni era ley, ni era... No, era simplemente una declaración de micrófono. Si lo comparamos con el caso de la gobernadora Ventura, donde también hubo un tema de discriminación, donde los diputados pues no solo la trataron mal y la trataron de esa forma, aunque ella ya los perdonó por la Semana Santa, sí, ¿no? Los perdonó. Pero en ese caso no estás hablando de una opinión. O sea, en ese caso lo que tenías era una presión política. Eso es lo que estaba argumentado. Una coacción que estaban haciendo. Una coacción que tenía mucho que ver con, si se acuerdan, el Ayel y la miel de Giordano y todo ese tipo de cosas. Pero eso es una presión política a una funcionaria pública. Eso es. Ahora bien, aquí llegar y decir, a mí me parece que tal grupo social es un gasto para el Estado, con todo lo deleznable que pueda ser la opinión, creo que encaja perfectamente en este articulado. Y esas son las cosas que me encantaría saber la otra parte, ¿verdad? Por eso, y mi punto es que el argumento va a ser que hay, vamos a ver, hay racionalidad, o está una racionalidad que va más allá de la duda, como para decir, esa irresponsabilidad fue traspasada, pongámoslo así. Digamos, cruzó la línea roja. Cruzó la verde, la roja, la naranja, y todas se las cruzó. Y entonces se le quita el antejuicio. Pero eso no está, digamos, de una manera explícita en la norma. Eso lo va a tener que averiguar el juez pesquisidor y dar sus indicios si esto continúa o no. En todo caso, yo creo que... Y por eso va a llamar al otro, ¿no? Yo creo que no va a llegar al punto en que se le quite la inmunidad. Creo yo. Creo que no. Y con más razón... No sé, yo creo que sí. Quisiera Linares del René. Con más razón, si no se le quita la inmunidad, pero sobre todo... Si se le quita y se llega a juicio y no se le condena, porque yo creo de verdad que no hay forma de condenarle, todo esto será un gasto innecesario que en última instancia sostendrá su narrativa de que es una especie de perseguido político. Y eso, en última instancia, estratégicamente, aunque solo sea verlo estratégicamente, no lo hace bien a MPCC. Bueno. Llegamos al final, se nos terminó la hora de discusión. Muchísimas gracias, Daniel Estuardo, por esta animada conversación de SF. Tomó mi mente, cuidado, Soltá tu mente. Suelten, liberen su mente mejor. Bueno, feliz noche, nos vemos mañana.